Nos motiva contar con su visita para observar la explicación del concepto de energía potencial elástica. Veamos qué dice este concepto. Energía potencial elástica es la energía que adquieren o almacenan los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas elásticas o recuperadoras. Por ejemplo, aquí apreciamos una deportista que se lanza en jumping, o sea que esta cuerda recibe un estiramiento total gracias a la fuerza ejercida por el peso de esa deportista. Se puede decir que en el punto máximo de estiramiento de esa cuerda o banda, ella almacena una energía potencial elástica. En este otro ejemplo, apreciamos que la extremidad inferior derecha de esta dama, con la fuerza que ejerce su pierna, ella estira al máximo esta banda y en el punto máximo de estiramiento esa banda almacena una energía potencial elástica. En este tercer ejemplo apreciamos que esta esfera y este resorte muestran una energía potencial elástica máxima cuando se llega hasta este punto y una energía potencial elástica mínima cuando llega hasta este punto. Recordemos que el resorte en su estado normal estaría con la esfera en este punto, o sea, el punto de equilibrio. Es oportuno anotar que un cuerpo elástico, cuando está en su punto de equilibrio, la energía potencial elástica es igual a cero. La fórmula para hallar la energía potencial elástica de un cuerpo es igual a 1/2 de K por X a la 2, en donde K es la constante elástica de ese objeto y X viene a ser la distancia o longitud entre el punto de equilibrio y el punto máximo de deformación. Aquí apreciamos que X máxima sería entre el punto de equilibrio y el punto máximo de estiramiento, o también la distancia o longitud entre el punto de equilibrio y el punto mínimo de estiramiento. Las unidades que se trabajan en la energía potencial elástica son la de la constante elástica en newton sobre metro. La distancia o longitud de deformación del cuerpo se da en metros y la energía potencial elástica en julios o joules. A continuación podemos apreciar otros ejemplos. Aquí observamos un deportista con un salto en pértiga o garrocha. Esta pértiga o garrocha, cuando se deforma y forma este arco, en el punto máximo de deformación de la garrocha o pértiga, allí está almacenando o guardando energía potencial elástica. O en el caso de esta deportista, con su brazo derecho ejerce una fuerza para estirar o deformar hasta este punto esta cuerda de este arco. En ese punto máximo de deformación, esa cuerda está almacenando una energía potencial elástica. También podemos observar que esta deportista, al lanzarse desde este trampolín, con su peso ejerce una fuerza de deformación del trampolín y ese trampolín, al deformarse hacia abajo o hacia arriba, está almacenando energía potencial elástica. En este cuarto ejemplo podemos apreciar esta deportista que salta en este trampolín, o sea que por la acción de su peso o fuerza, cuando el trampolín se deforma hasta esta parte inferior, en ella está almacenando una energía potencial elástica. Es oportuno anotar que la energía potencial elástica se presenta en cuerpos elásticos o que se pueden deformar temporalmente. A continuación vamos a analizar un ejercicio donde se aplica el concepto de energía potencial elástica.
Antes de solucionarlo, les mostramos que en estas tarjetas aparecen enlaces de tutorial de energía cinética y energía potencial. También el enlace de una lista de reproducción donde aparecen diversos tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. El ejercicio nos está diciendo que se debe calcular la energía potencial elástica de una banda que sostiene el cuerpo de una deportista que se lanza desde un jumping. Y la banda tiene una constante elástica de 20 newton sobre metro y su distancia o longitud de estiramiento es de 1.5 metros. Este valor de la constante elástica se interpreta que cuando esa banda recibe una fuerza de 20 newton, esa banda se estira o se deforma 1 metro. Al observar la fórmula de la energía potencial elástica, apreciamos que nos dieron los valores de la constante elástica y de la longitud o distancia deformada. Debemos averiguar la energía potencial elástica. Procedemos a reemplazar estos valores. Aquí tenemos la constante elástica de esa banda y la distancia o longitud deformada. Al elevar este 1.5 al cuadrado nos da este valor y al simplificar estos metros con este exponente aquí nos queda en metros y al resolver esta operación nos da que la energía potencial elástica es de 22.5 joules. Newton por metro son iguales a joules. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.